Es una alegría estar aquí con vosotros. Ya habría podido reubicar esta sesión y bueno, me ha dado este fin de semana tiempo para volver a pensar de lo que quería hablar. Entonces, se me han ocurrido varias ideas. La primera de todas es que yo voy a hablar con vosotros como si un día acudierais a mi consulta, lo que yo trabajaría con cada uno de vosotros y cómo iría explicando cómo funciona el cerebro, las emociones, la oxitocina, quién es vuestra persona vitamina, si sois personas vitamina. Vamos a ir haciendo un recorrido. Muchas de las cosas que vas a escuchar probablemente ya os suelen, porque ya llevo varios años dedicados a impartir mucho sobre estos temas y me encantará saber que en algunas cosas diréis, esto yo ya me lo sé, esto ya me lo han dicho, de esto no para hablar mi mujer, mi marido, mi hijo, porque tengo la suerte de que todos estos temas están apasionantes, en los que llevo metida muchos años, pues a la gente le ayudan a comprenderse mejor y a sentirse mejor en la vida. Por otro lado, me interesa muchísimo el tema de la salud mental. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos en una sociedad que se enfoca más en arreglar los problemas que en prevenirlos. Es decir, hoy en día arreglamos las cosas con una pastilla, con la medicación. ¿Y la prevención dónde está? En la medicina general existe muchísima prevención. Existe prevención del cáncer de mama, del cáncer de próstata, del cáncer de colon, de la hipertensión, del colesterol, pero no hay prevención de salud mental. Hay muy poca, de hecho, gracias a la pandemia, tras pocas cosas buenas que ha tenido la pandemia, es que hemos empezado a ser un poquito de caso. Cuando en marzo de hace 2 años ya nos confinaron, recuerdo perfectamente de pie, con mi padre y con mi hermana, mi padre es psiquiatra, mi hermana es psicóloga, decirnos en voz alta, Dios mío, las secuelas que esto va a tener. Y no éramos conscientes de las secuelas que esto ha tenido. Muchísima gente con problemas psicológicos a día de hoy. Los servicios de salud mental en España y en muchos países del primer mundo están colapsados por la cantidad de problemas que estamos teniendo, debido a diferentes factores. La incertidumbre, el COVID en sí es muy depresivo y tiene un factor inflamado, del que ahora hablaré. Hay personas que responden mejor y otras peor a las vacunas, anímicamente hablando, y todo esto ha generado que según las herramientas que traíamos de base respondemos mejor o peor. Hay una palabra que a mucha gente le genera urticaria, porque durante muchos años estuvo de moda, que era la resiliencia. Es la capacidad que tiene el ser humano para reponerse un trauma y salir lo menos dolorido y lo menos herido de ello. Es como recomponerse. Boris Cyrulnik, que es la persona que más sabe de resiliencia, que os recomiendo, tiene un vídeo de estos vídeos de Aprendemos Juntos, su vídeo de la resiliencia y educar a los hijos. Es maravilloso, no tiene desperdicio. Él explica y es una cosa que en terapia vemos constantemente. Y muchos sabréis que yo he trabajado con gente desfavorecida, con niñas violadas, en el Bronx, en lugares con personas que sufren mucho y que tienen condiciones terribles. Sabemos que la mejor manera de salir o superar un trauma o una herida o una circunstancia adversa tiene que ver con 3 factores. La primera, ¿cómo era mi personalidad de base? Es decir, ¿cuáles eran mis herramientas? De esto hablaré un poquito después. ¿Cómo es mi personalidad con la que llevo? Lo mismo es una persona con buena autoestima que con mala autoestima. Es una persona que tengo rasgos impulsivos, que soy más bien pacífica, que no me gusta el conflicto, que soy dependiente, que soy dramático. La segunda es la capacidad que yo tengo de comunicarme y expresar cómo me siento y que las personas lo reciben. Es un tema clave, la comunicación en pareja, en familia, cómo cuento, cómo me siento y cómo lo recibe la persona. Y cómo recibo los comentarios o las frases de las personas de mi entorno, la comunicación. Y la tercera, cómo me siento de querido en un momento malo, qué soporte afectivo existía en ese momento. La soledad en un momento traumático es un factor de riesgo para que ese trauma sea mucho más agudo que una persona que se ha sentido querida. Por ejemplo, yo esto lo he explicado muchas veces. Yo trabajo muchísimo con temas de abuso sexual. Es uno de los temas que desgraciadamente más observo, pero es una de mis especialidades. Y uno de los temas que cuando yo hago prevención en temas de abuso sexual, siempre digo, cuando un familiar con una persona cercana cuenta esto, lo primero es hacerle sentir comprendida y querida, o querido, y no juzgar, porque de eso radican muchas de las consecuencias que está teniendo en su vida. Por lo tanto, en mi opinión,
la prevención para salir lo menos heridos posibles y dañados posibles de una pandemia, de una guerra, del COVID, de una circunstancia económica adversa, de una circunstancia familiar complicada. Todo eso depende de una serie de pilares de personalidad emocionales con los que yo voy a empezar la sesión de hoy. Yo siempre digo, y me parece clave, que en esta vida todos tenemos algo que superar. A veces es muy llamativo y otras veces es menos llamativo, pero todos nosotros tenemos cosillas, tenemos miedos, traumas, fobias, relaciones que no sabemos gestionar, heridas, a veces son más y a veces son menos conscientes, pero tenemos algo. No conozco a nadie, absolutamente nadie, que no esté librando una batalla en mayor o menor medida en un tema de su vida. No conozco a nadie. Yo veo en mi consulta a gente de todo tipo, clase y condición, desde el empresario al abogado, al veterinario, a una persona que se dedica a temas de limpieza, a una persona que trabaja en una gasolinera, a un deportista de élite, a un deportista amateur. Es decir, no conozco a nadie que en sus circunstancias no tenga una batalla que le haga sufrir más o menos. El tema es que a veces esas batallas son terribles y otras veces son cosas que están metidas en nuestra cabeza, pequeños temas que nos desestabilizan. Hay épocas buenas donde estas batallas mentales o reales nos dejan un poco de lado, pero de repente vuelven, porque siempre vuelven. Lo segundo que me parece fundamental es que hay que entender que la gente puede ser que pide ayuda por un tema en concreto. Es decir, yo voy a terapia porque tengo una depresión. Yo voy a terapia porque tengo miedo a volar y por mi trabajo tengo que volar. Yo voy a terapia porque tengo una relación tóxica con mi marido, con mi mujer, con mi hijo, con mi suegra, con mi suegro. Es decir, uno pide ayuda, a veces uno viene a consulta. Esta es una frase que te he escuchado mucho en los últimos años que viene y me dice: María, yo vengo porque todo me va bien, pero no soy feliz. Esto es una cosa clave. De hecho, en Encuentra tu persona vitamina le dedicó un apartado a ello. ¿Qué sucede? En la persona, en los cimientos de la personalidad de esa persona que tengo delante, para que a pesar de que todo le vaya bien económicamente y a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel de salud, pero que nota que tiene gran insatisfacción vital, hablaremos también de ello. ¿Por qué? Porque para mí la felicidad no se define, se experimenta, pero la felicidad es la capacidad que uno tiene de disfrutar lo bueno y la capacidad que uno tiene de gestionar lo malo. Para mí, eso es la clave de la vida. Es decir, que te llega algo bueno, digamos una comida con amigos, una buena noticia, y que tú lo sepas disfrutar. No que estés, por ejemplo, estoy pensando en un paciente que tiene una empresa de catering y que se pasa organizando cada evento, y el día del evento, cuando todo sale fenomenal, ya está pensando en el siguiente evento y no disfruta lo bien que está saliendo. Eso es un motivo de intoxicación para el organismo. Eso me enferma, porque cuando yo no conecto de forma adecuada con lo bueno, mi organismo lo que detecta es que nunca hay motivos de disfrute, porque siempre hay que estar o vivir en estado de alerta por algo nuevo que puede surgir. Y por otro lado, la gestión de lo malo, que eso es lo difícil en la vida. Hay gente que ante lo malo tiene herramientas para gestionarlo, y hay gente que ante lo malo se enferma, se bloquea, se irrita, se enfada, saca su peor versión, y eso es la gestión del estrés. En ese camino nos tenemos que superar. El primer paso, el primer stop, es quién soy yo, conocerme. Yo lo pregunto constantemente en consulta: ¿cómo es tu forma de ser? Y me sucede más de una vez que la gente me dice: María, esa es una pregunta un poco complicada. Tu forma de ser la tenemos que aprender a gestionar, tenemos que saber cómo te ves tú. Cuando a la gente le cuesta, le digo: si yo le preguntara esto a tu madre o a tu padre, tu marido, a tu mujer, a tu hijo, a tu secretaria, a tu jefe, a tu compañero de despacho, ¿qué me dirían de ti? Y entonces uno empieza hablando y entonces uno se va defendiendo. Mi madre dice que soy un desordenado, pero no es verdad. Mi mujer se queja de que estoy poco en casa, pero comparado con mis amigos soy el que más estoy. Y entonces ahí va saliendo el autoconcepto. Es decir, como creo que soy yo, primero está lo que los demás dicen de mí, luego lo que creo yo de mí. Ahora, en el mundo de redes sociales, ¿qué imagen intento aparentar? Tengo un paciente que en sus redes sociales
En su LinkedIn siempre pone algo como cultureta. Me decía él, yo quiero que mis seguidores piensen que soy muy culto. Y entonces, en el tema de Ucrania, sube como artículos pues, de New York Times, de la BBC en inglés, y hace un pequeño comentario porque le gusta que la gente piense que es más culto de lo que es, porque le gusta dar esa imagen. Bueno, pues esto es importante saberlo, porque muchas veces en nuestra vida no hay una buena coherencia entre lo que la gente piensa de mí, entre lo que yo soy de verdad o lo que yo creo que soy, lo que muestran las redes sociales, y luego la verdad, la esencia que uno tiene dentro, esos fantasmas, esas luces y sombras que todos tenemos en nuestra vida, que muchas veces nos cuesta de verdad hacer un equilibrio correcto al respecto. ¿Qué pasa? Que si no existe un buen equilibrio en todo esto, yo me rompo. Es decir, si entre lo que yo muestro, entre lo que yo creo, entre lo que yo hago ver a mi familia, hay una distorsión, yo me voy a romper. Y esa conducta autodestructiva me va a hacer muchísimo daño. Y la siguiente pregunta que me tengo que hacer es, ¿quién soy yo en mi mejor versión? ¿Quién soy yo en mi mejor momento? Digamos, yo cuando estoy bien, soy cariñoso, soy generoso, tengo mucho más corazón, me vuelco con los niños, soy divertido. ¿O cuál es tu peor versión? ¿Quién es Pedro, Alberto, María, Rosa? ¿Cómo se enfadan ellos o ellas? Es decir, ¿cómo sacan ese momento de agotamiento, de irritabilidad, de bloqueo, de timidez extrema, de pensamientos autodestructivos, donde no se soporta ni uno mismo? Ya me parece clave, porque una sociedad donde están pasando constantemente tantas cosas, una de las claves para salir ileso de esto es conocerse, porque cuando uno se conoce se siente aliviado, y cuando uno se comprende también. Y en este último paso sobre mi conocimiento, yo a mis pacientes y a vosotros les recomendaría, si tenéis tiempo podéis cogerlo en una hoja mientras yo hablo, es preguntarse qué es lo que yo llamo el esquema de personalidad. Entonces os voy a dar un ejemplo. Imaginémonos que Rosa es una persona tímida, que le da muchas vueltas a las cosas y es muy sensible, y entonces Rosa viene a mi consulta y me dice, María, yo vengo porque llevo toda la vida con ansiedad, a veces tengo ataques de ansiedad, crisis de ansiedad, y luego tengo un problema de intestino, muchos gases, a veces del colon irritable desde hace muchos años, y tengo estreñimiento, a veces diarrea y no estoy bien, entonces me ha visto el digestivo, tomo probióticos, a veces me dan unas cosas para esto, toda la vida llevo mis pastillas de la ansiedad, por si acaso me da, pero pues me gustaría curarme. Entonces le digo a Rosa, vamos a ver, ¿tú cómo eres de forma de ser? Entonces me dice, yo soy sensible, le doy vueltas a las cosas y soy muy tímida. Entonces yo le digo a Rosa, Rosa, cada ser humano, cada persona tiene una forma de ser, pero ante el estrés, ante los estados de alerta, ante el miedo, cambia. Y esto es una cosa súper importante, es decir, Rosa en este caso, como es muy sensible, cuando está en un estado de alerta, se convierte en una persona vulnerable. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy triste, ahora lloro. Ella, como es tímida cuando está estresada, se bloquea. Cuando ella, que es una persona que le da muchas vueltas a las cosas, entra en modo alerta, entra en pensamientos rumiativos, y todas estas emociones tienen un impacto en su cuerpo y en su mente. Es decir, esa emoción va a generar un impacto en nuestra salud física y psicológica. Unos pueden ser migrañas, dolores de cuello, contracturas musculares, temblor en el párpado, que se nos duerma alguna parte del cuerpo, que se nos duerman las manos, problemas de gases, intestinales, problemas de articulaciones. Es decir, es infinito, desde la migraña, pasando por problemas endocrinos, pasando por problemas de fertilidad. Todos, nosotros, todos somatizamos en alguna parte del cuerpo, a veces es más visible y otras veces es menos visible, pero nuestro organismo nos manda una señal, nuestro cuerpo nos avisa que algo está sucediendo. Por otro lado, tenemos la parte psicológica, es decir, cuando yo estoy mal, cuando sale mi peor versión, porque vivo en estado de alerta durante un tiempo, ¿qué sucede? Que me pongo irritable, que tengo fallos de memoria, que no duermo bien, que estoy triste, que tengo ataques de ansiedad, que tengo tics, que todo lo que tengo malo se agudiza. Y entonces en este esquema de personalidad yo continúo diciendo, ¿y cuáles son tus factores de estrés? ¿Cuáles son los factores de estrés que desestabilizan?
pues me desestabiliza mi suegra, me desestabiliza mi jefe, me desestabiliza mi hijo, el pequeño que es insoportable, me desestabiliza el desorden, me desestabiliza tener síntomas físicos, porque soy hipocondríaco. Entonces me noto un bulto aquí y estoy en el tumor, y estoy en el funeral. Me desestabiliza ver que no tengo dinero en la cuenta corriente. Me desestabiliza ver la mediocridad de mis hijos. Me desestabiliza ver los problemas que se ven en España. Y a veces son cosas macros y a veces son micro. Son muy chiquitinas, pero son un factor de estrés para mí. Y esto me pasa al siguiente paso, que es comprender. Tras el conocimiento, paso a la comprensión. Porque vuelvo a la frase comprender es aliviar. ¿Y qué tengo que comprender? ¿Cómo funciona mi organismo? Nociones básicas. Pero si no tengo nociones básicas, no entiendo absolutamente nada de lo que me está sucediendo. En esas funciones básicas, el principal personaje es el cortisol, que es el que quiero que todos sepáis un poquito. Cortisol, hormona del estrés, se activa en momentos de alerta, hormona cíclica, por las noches es bajita y tiene que ser bajita para que yo pueda dormir a lo largo de la noche, sube hasta los 8 de la mañana que tiene su pico más alto y luego vuelve a bajar. El cortisol es clave, tiene una importancia brutal en mi organismo, sobre todo cuando me intoxico de cortisol, es decir, cuando yo vivo constantemente preocupado por algo real o imaginario. Me lo habréis oído decir seguro muchas veces, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Es decir, ante algo físico, de algo real que me sucede, o ante algo imaginario, mi organismo se altera y tiene mecanismos muy similares. Y ese cortisol, cuando yo me intoxico de él por algo real o imaginario, van a pasar muchas cosas en mi organismo, muchas. Se deteriora el sistema inmune, me inflamo, se me empieza a caer el pelo, empiezan a salir las canas. ¿Por qué me empiezan a salir las canas? Porque el cortisol está íntimamente relacionado con la MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos, que es la que permite que mi pelo tenga color. Cuando yo vivo bajo estrés, se inhibe el MSH. ¿Por qué? Porque si yo estoy en guerra, mi cerebro detecta cuáles son las partes del cuerpo que hay que cuidar más, y al pelo no hay que cuidarlo si estoy en guerra. Por eso, en las épocas de estrés salen canas, se cae el pelo, empiezan las alopecias. De hecho, un amigo mío peluquero me decía: María, hay un auge de problemas de canas en gente joven desde que ha pasado la pandemia. Bueno, esto es un tema que cuando uno no entiende, dice que pues me han salido canas y yo me considero un tío joven o una mujer joven. Es decir, en el momento agudo de estrés, mi cortisol es como un bombero que apaga todo el mal que hay con citoquinas inflamatorias, que son buenas. Lo malo es cuando estoy constantemente generando ese cortisol. ¿Por qué? Porque entonces mi organismo se va a inflamar, y cuando el mismo se inflama van a haber cambios a todos los niveles. Al cortisol, por ejemplo, le encanta guardar todo lo que come, como grasa, por si, por ejemplo, entras en hambruna o en guerra, para que tengas grasa para seguir trabajando. Por eso, en las épocas de estrés, de repente empieza a tener grasa en la zona abdominal, y dices: no estoy gordo, pero de repente me ha salido un poco de grasa aquí. Esto es debido a estos estados de cortisol. Ese cortisol es clave, porque vivimos en una época donde estamos intoxicados de cortisol, la incertidumbre, el caos, el miedo, la guerra, el dinero, mi trabajo. Es decir, estamos en un caos de incertidumbre a día de hoy. Y entonces mi organismo ante eso tiene una respuesta. Otra cosa que es fundamental es decir: bueno, ¿y yo cómo bajo el cortisol? Y os he repetido muchas veces que mi gran preocupación durante la pandemia fue que era una intoxicación masiva de cortisol a nivel mundial, inhibiendo o frenando todos los mecanismos para bajarla. En mi primer libro, en cómo hacer que te pasen cosas buenas, explicaba cómo sube el cortisol, cómo baja las emociones, etc. Dedica un capítulo a cómo bajar esos niveles de cortisol. Lo bajamos con el ejercicio, lo bajamos con la naturaleza, lo bajamos con diferentes aspectos que ahora os cuento, pero durante la pandemia en todo eso se prohibió. Nos intoxicamos de cortisol y nos prohibieron los mecanismos para bajar esos niveles de cortisol. Por eso las consecuencias a día de hoy se están viendo, porque ese cortisol me inflamó. Entonces hay mucha gente ahora con problemas digestivos, con problemas de memoria, es decir, están pasando muchas cosas. Y esto es importante porque cuando uno lo entiende es mucho más fácil hacer frente a ello. ¿Cómo bajo ese cortisol? Primero con el deporte. Cada persona tiene sus propios mecanismos.
Hay gente que le va bien el deporte por la mañana, hay gente que le va bien a mediodía y hay gente que le va bien por la noche. Es bueno conocernos porque hay gente que el deporte le activa demasiado y no consigue dormir. Entonces es interesante poder saber cuándo es mi mejor momento para hacer deporte. Por otro lado, la respiración es algo súper importante. Yo estoy investigando bastante el tema de la respiración porque me parece que es un mecanismo muy sencillo para poder bajar un momento de tensión. Para bajar el estado de alerta, utilizar la respiración controlada nos ayuda a relajar la musculatura y bajan las contracturas. Cuando uno está en estado de alerta, empiezan esas taquicardias, esa taquipnea, esa incapacidad para respirar de forma adecuada. Y entonces, cuando uno consigue controlar a su respiración poquito a poco, no olvidemos que la hiperventilación son respiraciones cortas y rápidas con bocanadas de aire y respiramos más oxígeno del que necesitamos. Entonces ahí entra también el mareo, la sensación de ahogo, la visión borrosa, las palpitaciones, el hormigueo. Muchas veces en esos momentos de tensión, 2 minutos de respiración profunda, manteniendo unos segundos y luego expulsándolo, intentando solamente pensar en la respiración, puede ser un gran mecanismo para salir del estado de alerta. Por otro lado, un tema que es súper importante y me parece clave es todo lo que es el campo de la meditación o de la oración. Yo sé que en los últimos años hay muchísimas técnicas relacionadas con la meditación. Algunas, en mi opinión y experiencias, son mejores y otras no son tan recomendables, porque a veces uno abre canales de energía en el organismo que a veces pues sacan cosas que emocionalmente nos perturban, pero es cierto que todas las técnicas que ayudan a respirar, a conectar, cuando uno tiene creencias religiosas, y eso también ayuda. En Londres trabajé con un médico que estudiaba los efectos de la meditación, tanto la meditación de los creyentes con un Dios como de la meditación tipo mindfulness, sobre los efectos inflamatorios, y observó que cuando esa meditación era desde el abandono y desde la aceptación, había consecuencias muy positivas en el organismo. Muchas veces nuestro problema, y esto lo expliqué en el primer libro, es que necesitamos controlarlo todo. La pandemia ha venido a decirnos que no podemos controlar nada, pero nosotros seguimos queriendo controlarlo todo. Y eso es muy importante, porque la gente que es controladora son fabricantes de cortisol con patas. La gente perfeccionista es fabricante de cortisol. La gente cronopática, es decir, la gente con una eficiencia del tiempo exagerada, genera constantemente cortisol. Otra cosa que nos ayuda a bajar los niveles de alerta y que a mí me apasiona muchísimo en terapia es escribir. Cuando uno escribe en hoja, con un lápiz o un boli, y uno escribe cómo se siente y lo que me pasó y lo narra en papel, las zonas del cerebro encargadas de la narrativa mitigan la sensación de dolor. Por eso, a lo largo de la historia, muchas personas han escrito diarios, libros, escribiendo sus cartas, sus sensaciones, y se curaban. Es decir, mucha gente se aliviaba solo por el simple hecho de escribir. Entonces, yo lo recomiendo no en notas del móvil, sino un cuaderno, e ir escribiendo cómo uno se siente. Otras funciones importantes en este aspecto es saber que hay un concepto que yo llevo mucho tiempo dando. Y en mi segundo libro lo explico con detalle, que es un tema muy complejo, pero a mí me apasiona, son los cimientos emocionales. A mí me sorprendió que cuando estaba en la unidad de alcoholismo, de repente pues veía, por ejemplo, una paciente cuyo marido era alcohólico y venía ella pues a terapia familiar y me decía: qué mala suerte, Marian, mi padre era alcohólico y me casé con un alcohólico, o de repente mi padre pues maltrataba a mi madre y yo me he casado con un maltratador, o mi madre era una persona muy manipuladora y me he casado con una mujer manipuladora. Entonces yo de repente empecé a ver que había patrones que se repetían y entonces diseñé en mi libro como una casita donde lo explico, que se denominan los cimientos emocionales. Es decir, todos nosotros cuando nacemos casi que como con un libro en blanco, simplificándolo todo, y ahí nosotros vamos viviendo en nuestro hogar, con nuestra familia, una serie de relaciones, una serie de patrones, de comportamientos, de formas de expresar afecto, de educación, que nosotros consideramos como las buenas, porque lo vivido en casa se ve como normal. Si en tu casa nunca se come carne, pues lo normal es no comer nunca carne. Si en tu casa no se toma chocolate, pues lo normal es no tomar chocolate. Entonces, esos cimientos emocionales significan que lo vivido en casa se ve como la zona conocida del cerebro. Y si cada uno de vosotros piensa
no penséis tanto en la familia que habéis creado ahora, sino de la que venís, os daréis cuenta que hay patrones que ahí se veían como normales. Hay familias donde se dicen te quiero todos los días y familias donde nadie se dice te quiero. Familias que se abrazan constantemente. Hay familias que no se abrazan nada. Hay familias donde hay gritos y todo se dice a base de gritos, donde no hay comunicación. Es decir, hay familias de todo tipo, clase y condición, pero eso tiene un calado enorme durante nuestra infancia. ¿Qué pasa? Que pueden surgir tres posibilidades. La primera es que yo replique inconscientemente lo mismo porque veo algo similar y lo vivido en casa se ve como conocido. Entonces detecto algo similar y ante lo similar siento una atracción y me apego a ello. Hablo, por ejemplo, el tema del alcohólico. Y si a una persona el tema de alcoholismo no le gusta o tiene ideas centradas sobre el alcoholismo y ve a una persona que bebe mucho, ya probablemente tiene un cierto rechazo. Pero una persona que quizá el alcoholismo lo ha vivido como una cosa normal en casa, quizá no sienta eso en ese momento. Cada uno de nosotros se va direccionando. Por eso cuando hablé de tu persona vitamina, porque hay gente que de primera siempre nos causa una cierta simpatía, una cierta sincronía, y hay gente que no. ¿Por qué? Porque tiene algo que ver con los patrones que hemos vivido, que nosotros tenemos y que hemos diseñado en nuestra mente como correctos, conocidos o sanos. Pueden pasar tres cosas: que yo lo replique sin ser consciente, que me vaya en sentido contrario, porque como huyo de eso me voy en sentido contrario. Entonces a veces esos cimientos emocionales luego se ven reforzados por una relación de pareja, por un novio, por un jefe o jefa. Es decir, todo ello va influyendo en esos cimientos cómo se van haciendo. Pero claro, a mí me impresionaba muchísimo cuando yo veía en consulta gente que decía es que a esta persona no la soporto. Rechazos automáticos o vinculaciones afectivas demasiado sencillas. Y me di cuenta de esto. Entonces me parece muy interesante. Tenéis más información en el libro, incluso en el podcast, de este tema, porque me parece muy importante que uno diga yo me quiero entender, o sea, yo quiero entender porque me relaciono así ahora con mis hijos. Uno puede decir mis padres fueron personas tan poco cariñosas que yo quise lo contrario con mis hijos. Y soy súper cariñoso, pero me cuesta sacar el disco con mi marido o con mi mujer. Mis padres eran personas que todo el tiempo había mucha tensión en casa. Y yo lo que quiero es una familia donde todos se comuniquen y todo se hable. Yo a todos mis pacientes les pregunto sobre esto. Entonces, claro, conozco muy bien cómo esto influye en nuestra vida y a la hora de elegir las personas de nuestro entorno, en nuestro trabajo, nuestra pareja, a la hora de educar a nuestros hijos, tiene mucha influencia. Otro tema fundamental en estas nociones que me parece clave es que cuando escribí el primer libro, yo siempre decía que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Es decir, hay un día que tu hijo suspende y ese día te sienta fatal, otro día suspende y te da igual, un día tu marido te pone una mala cara y ese día pues te sienta fatal y otro día pues no pasa nada. Es decir, la misma realidad no siempre tiene el mismo impacto en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro organismo, y es que hay días que hay cosas que nos afectan mucho más y días que hay cosas que nos afectan mucho menos, y eso depende de una serie de factores. El primero es el sistema de creencias. Todos nosotros tenemos unas ideas prefijadas sobre cómo debe ser el mundo, cómo quiero que me traten, cómo quiero que sean mis hijos, qué nota quiero que saquen, dónde quiero que estudien, cómo quiero que me vean en la empresa, qué imagen quiero dar a los demás, cuánto quiero cobrar. Es decir, todos nosotros, hasta el más tolerante y el que dice nada, a mí todo me da igual. No es verdad. Todos tenemos ese sistema de creencias muy anclado en nuestra vida y a veces nos hace ser más o menos tolerantes. Lo segundo es el estado de ánimo. Si yo estoy triste, probablemente toda la interpretación de las cosas va a ser mucho más apagada. Si yo estoy contento, animado, duermo bien, la vida me sonríe, etcétera, pues estoy mejor. Y una de las cosas más importantes, uno de los factores más importantes en nuestro estado de ánimo, tiene que ver con lo que denominamos la actitud. En mi opinión, la actitud es la voz interior. Todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra vida. Has engordado, tu jefe no te hace caso, nadie te quiere, tus hijos son los más tontos de clase. He leído muchísimo sobre el tema de la voz interior en los últimos tiempos. Muchísimo. ¿Por qué?
porque yo repetía sin parar que nuestra voz interior sirva para apoyarnos y no para hundirnos. Cuidado con el autoboicot que nos lleva a fracasar antes de haber empezado algo. Porque hoy en día sabemos, y está científicamente demostrado, que la actitud previa a muchísimas circunstancias de nuestra vida influye de forma muy importante en el resultado. La actitud con la que yo llego al tratamiento de quimio, la actitud con la que lo llego a un examen o una cita romántica, a una cita de trabajo, la que yo llevo a un proyecto, es decir, la actitud modifica el riego de sangre de zonas del cerebro. A mejor actitud, mejor irrigación sanguínea y, por lo tanto, si me llega algo bueno, tengo mucho más capacidad de crear, de ver, de percibir, de planificar, de solucionar. En cambio, cuando yo soy una persona que no veo bien o no me doy cuenta, los resultados son mucho peores. Y esa actitud tiene muchísimo que ver con la voz interior. Todos nosotros tenemos esa voz interior. Estas Navidades me he leído un libro de Ethan Kross, un psicólogo americano. Este libro se llama Cháchara y es un libro sobre la voz interior. Entonces es muy interesante porque él se dedica neurocientíficamente, hablando solo a estudiar este tema. Yo voy a contar mi teoría añadida a la suya porque me parece que es muy complementaria. En mi opinión, cuando uno es pequeño, uno nace y uno tiene como un circuito en blanco. Es decir, uno va aportando afecto, aportando cariño, aportando muchísimos temas. Entonces muchas veces digo que es como si tuviese un chip en blanco aquí en el hipotálamo y se empezaran a grabar cosas y se graba cómo se tratan mis padres entre ellos, cómo hablan de mí, cómo me hablan a mí. La verdad es que eres más tonta que tu hermana, la verdad es que eres una desordenada, cómo me hablan las personas más cercanas, un tío, un abuelo, un profesor. Es decir, esas conversaciones que mantenemos delante de los pequeñajos sobre ellos, que mantenemos entre nosotros, el nivel de tensión, hay un día que se deja de grabar y uno le da al botón play. Igualmente esto es una metáfora, pero llevo muchos años investigando y haciendo terapia y me doy cuenta que mucho viene de ahí y de repente uno se ve con 40 años que no se atreve a cambiarse de trabajo porque hay una voz dentro que le dice: siempre que eres un fracasado no vas a llegar a nada en la vida. Cuando yo en terapia desactivo esa voz con una técnica que utilizamos, de repente me doy cuenta que cuando en la técnica que usamos vamos hacia el pasado, hasta la primera persona que te dijo eres un negado, de repente aparece el padre, la madre, el profesor, el tío, el abuelo, que es el que creó esa línea de pensamiento. Y esto como padres os lo recomiendo muchísimo. Cuidado cómo os dirigís a vuestros hijos. Muchísimo cuidado el tono de voz que empleáis con ellos, cómo habláis de ellos a vuestros amigos, a vuestros padres, cuando están delante y cuando no están delante. Hace poco me pasó que me encontré con una conocida por la calle e iba con sus hijos. Entonces la saludé y le pregunté a los chiquitines: ¿qué edad tenéis? Y entonces me dice la madre: este es el que te digo que es listísimo y este es el otro que es más torpe. Cuanto antes sepa que es limitado, mejor, porque así luego no se frustrará en la vida. La aparté de los chicos y le dije: no puedes hablar así de tu hijo. Y entonces me acerco a él y le digo que no le haga caso a su madre y dice: no, si yo sé, ya que soy el más tonto. Sí, ya lo sé yo. Entonces el día siguiente hablé con la madre y le dije: tienes que tener muchísimo cuidado cómo te diriges a tu hijo y cómo hablas de él en frente de terceros, porque a todos nosotros nos ha pasado que a veces nos hemos definido, y vuelvo al principio de la charla, como te dice tu madre, tu marido, tu mujer, tu hijo, que eres, y entra esa frase de, bueno, dicen que soy un desordenado, dicen que soy un egoísta, y eso cala en la identidad que tenemos de nosotros mismos. Y como nos identificamos, tiene que ver muchas veces con cómo las personas que nos quieren. Las personas de nuestro entorno nos definen. Entonces, cuando tengas que etiquetar a alguien, ten mucho cuidado cómo lo haces. Cuando tengas que regañar a un hijo, no lo digas que es desordenado. Dile que tiene el cuarto desordenado. No le etiquetes como una persona con un problema en el orden. Haz que él tenga la capacidad de ordenar un cuarto desordenado. Ese distanciamiento emocional, que es a donde voy, que es el que habla también Ethan Kross en su libro, es lo que nos sana. Es decir, cuando una persona de repente se está hablando mal y tiene un circuito cerebral negativo, no lo vas a conseguir. No puedes, esto no te va a pasar. Marian deja de hablarte así, Gonzalo deja de hablarte así, Jesús deja de hablarte así. Es decir, salte afuera, haz un distanciamiento emocional y háblate desde el tú, no hagas esto. Los animo a que lo hagáis hoy, mañana o pasado. Háblate a ti mismo. Oye, deja de tratarte así de mal
y uno se va a dar cuenta cuando lo hagas que de repente te deja hacer tanto daño, porque se ha visto que cuando uno deja el yo y la identidad y el eje de su problema y se habla desde fuera, de repente uno se siente aliviado. Es un mecanismo que tiene el cerebro que me parece interesantísimo para aliviar momentos de angustia. El tercer paso, ya hablábamos de me conozco, me comprendo. El tercer paso es el de la aceptación. Es decir, uno tiene que aceptar su historia. Uno tiene que aceptar sus raíces, sus errores, sus fracasos. No te puedes fustigar toda la vida por haberte equivocado. A veces hay que aceptar los errores.